escuela de pensamiento que uno sigue, dependerá del contexto en el cual uno quiere explicar eso. No es lo mismo explicar eso a un grupo de niños que se están preparando para recibir la primera comunión que explicárselo a un grupo de señoras de la Legión de María que apenas han abierto la Biblia alguna vez por su cuenta, que explicárselo a un grupo de alumnos del Centro Bíblico Verbo Divino de Quito. Es decir, entonces está cambiando la cosa. No, estoy teniendo en cuenta el auditorio también. Entonces, tengamos eso presente. Los biblistas van arriesgando hipótesis que tienen como objetivo ayudar a entender un pasaje determinado de la Escritura. Creo que lo primero que siempre hay que tener en cuenta que los textos sagrados contienen verdades para nuestra salvación, no verdades en sentido absoluto, no verdades de física, de química, de matemática, de geometría, de geografía, de historia. Verdades para nuestra salvación. Entonces, el trabajo de todo exégeta, y todos los que estamos aquí somos exégetas, hacemos exégesis, hacemos interpretación, nuestro trabajo es encontrar verdad de salvación, encontrar palabra de Dios en un texto. En una oportunidad que fui a dar una charla a una comunidad, una señora que no había quedado muy contenta con mi forma de explicar, me dijo: lo que pasa es que usted interpreta la Biblia. Sí, le dije, señora, y usted también. Todos interpretamos. No, cualquier texto, para ser entendido, debe ser interpretado. Cualquier indicación que recibimos debe ser interpretada. Cuando yo voy manejando mi carro, mi coche, mi auto, y veo que se prende la luz roja del semáforo, debo interpretar que esa luz roja no es el color de un partido político, no es una invitación a celebrar la fiesta de San Valentín, el Día de los Enamorados, sino que esa luz roja en el semáforo significa detenerse. Si esa luz roja está prendida junto a una cajita de metal o madera en un templo, esa luz roja nos habla de la presencia eucarística. La luz roja es la misma. Yo podría poner un semáforo al lado del sagrario, pero si está prendida la luz roja del semáforo junto al sagrario, no significa detente, significa otra cosa. ¿Se entiende? Entonces, siempre interpretamos. Por eso ahora yo en este segundo momento quiero invitarlos a ustedes a hacer interpretación, arriesgar, siempre teniendo como telón de fondo el tema de la sinodalidad, caminar juntos. Y ahora quiero presentar a los evangelistas, no a Jesús. Jesús es personaje del relato. Los discípulos, las discípulas son personajes del relato. Ahora yo quiero dar otro paso. Quiero salirme de los personajes y tratar de entender la lógica del narrador. Quiero tratar de entender las motivaciones del narrador. El narrador original es Marcos, siguiendo la teoría de las fuentes de los sinópticos. ¿Cuáles serían las fuentes de los sinópticos? Marcos, fuente principal de los otros dos sinópticos, más un elenco de dichos, de enseñanzas de Jesús, una fuente de dichos que se perdió, pero que tanto el evangelista Marcos como el evangelista Lucas conocieron y utilizaron. Son cosas que Marcos no tiene, pero sí tienen Mateo y Lucas. No siempre en el mismo lugar,
no siempre en el mismo contexto, pero lo tienen. Y una fuente independiente para Mateo, por ejemplo, la parábola de los trabajadores de las distintas horas, que es propia de Mateo, y una fuente independiente de Lucas, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, que es solamente de Lucas. La parábola de la oveja perdida es común a Mateo y a Lucas, por tanto, formaría parte de esta fuente de dichos, de enseñanzas, que es común a ellos y que Marcos no tiene. Se entendió un poquito esto, pero me parece que Katy, que siempre es muy práctica, muy prolija y que de paso promociona los excelentes materiales bibliográficos gratuitos en la página del Centro del Centro Bíblico Verbo Divino, y si no, pueden comprar en formato papel, en los libros del editorial Verbo Divino y también ediciones propias que son magníficas. Bueno, seguramente Katy, después que terminemos este encuentro, les puede hablar de algunos materiales que expliquen mejor esta teoría de las fuentes. Pero vamos entonces a la fuente originaria, al relator más antiguo que conocemos, que es Marcos. Marcos también tiene fuentes, pero nosotros desconocemos las fuentes de Marcos, que podríamos agrupar seguramente en dos estilos: las fuentes orales, es decir, lo que el autor del Evangelio de Marcos escuchó acerca de Jesús, y las fuentes escritas, algunos resúmenes de milagros, de enseñanzas, de dichos de Jesús, que después Marcos fue organizando en este formato de vida de Jesús, no biografía de Jesús, vida de Jesús. Entonces, el formato es una vida de Jesús. Bueno, dentro de este relato, yo ahora voy a sacar un texto del capítulo 10 de Marcos. Vamos a tratar de escuchar este relato y después vamos a ver cómo lo transmiten Mateo y Lucas. Y entre todos, tratar de entender la lógica que motivó a Mateo y a Lucas a no seguir al pie de la letra a Marcos, sino introducir variantes. Escuchamos entonces, por favor, el relato de Marcos 10, 35 a 40. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se le acercaron y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Jesús les preguntó: ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos le contestaron: concédenos sentarnos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando se manifieste tu gloria. Jesús les dijo: no saben lo que piden. ¿Puedo beber el cáliz de amargura que yo voy a beber o pasar por la terrible prueba que yo voy a pasar? Ellos le respondieron: sí, podemos. Jesús entonces les dijo: beberán el cáliz que yo voy a beber y pasarán por la prueba que yo voy a pasar. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, sino que es para quienes está reservado. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Bueno, hemos hecho un recorte. En este recorte, los personajes son Jesús, personaje principal, Jesús, héroe del relato, Santiago y Juan, que en este pasaje se convierten en antihéroes. ¿Por qué antihéroes? Porque tienen una lógica, porque tienen un pensamiento distinto al de Jesús. Están pensando como piensan los poderosos de este mundo. Por eso, si nosotros siguiéramos el relato, nos vamos a encontrar
en el versículo 41 que los otros 10, entonces está hablando de los 12, los otros 10 que habían oído a Santiago y a Juan, se indignaron contra ellos. Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que aquellos a quienes se consideran gobernantes dominan a las naciones como si fueran sus dueños, y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos. Diáconos y dulos, servidor y esclavo. Entonces aquí el relato se continúa y se amplía en personajes, porque aparecen los otros 10. Entonces, para entender la última parte, la reacción de los 10 y la enseñanza de Jesús acerca del diaconado, acerca de la esclavitud, acerca del servicio a los demás, como norma, como característica del discípulo, tuvimos que tener en cuenta lo que pasó con Santiago y Juan, que querían ser los que ocuparan los lugares de la derecha y de la izquierda. Y tal vez para entender esto de Santiago y Juan, tendríamos que ir hacia atrás en el relato para ver, por ejemplo, antes de eso viene el tercer anuncio de la pasión y antes la recompensa prometida a los discípulos que han dejado todo por seguir a Jesús, y antes el peligro de las riquezas, y antes el joven rico, y antes Jesús y los niños, la necesidad de hacerse como niños. Vuelvo a recorrer la necesidad de hacerse como niños, el joven rico que no está dispuesto a hacerse como niño, es decir, a dejar sus riquezas, a compartirla con los pobres y seguir a Jesús, el peligro de las riquezas, la recompensa a los que han dejado todo por seguir a Jesús, el tercer anuncio de la pasión, el seguimiento de Jesús desemboca en la cruz y en la resurrección, pero para llegar a la resurrección hay que pasar por la cruz, y Santiago y Juan, que piden ocupar los primeros puestos, a la derecha y a la izquierda. La reacción de los otros 10 contra Santiago y Juan, y la explicación de Jesús. Es que Santiago y Juan están pensando como piensan los poderosos de este mundo, pero entre ustedes no debe ser así, sino que el que quiera ser el mayor y el primero, se haga el último y el servidor de todos. Volvamos a el texto que nos sirvió de introducción a esta reflexión. Si nosotros nos fijamos en nuestra Biblia, después del titulito, que comúnmente aparece en rojo, ustedes saben que todo lo que aparece en otro color significa que no forma parte del texto bíblico, sino que es un agregado del traductor, del recopilador, de la versión que nosotros estamos usando. Por eso, en el texto ya hay diferencias entre una versión y otra, por eso muy bien el hermano que preguntó qué versión usa Gerardo, la de El Libro del Pueblo de Dios, que es una versión pastoral, pero que sin embargo tiene mucho cuidado en ser bastante fiel a los originales griegos y hebreos, pero es una versión pastoral. De hecho, es la versión litúrgica que usamos en todo el Cono Sur. Tiene su origen en Argentina, pero Chile, Uruguay, Paraguay lo usan como texto bíblico. Nuestras lecturas
en la liturgia son tomadas de esta versión, que tiene el lenguaje del Río de la Plata, así dicen sus autores, y tiene una intención pastoral, que la gente pueda entender. No va a los tecnicismos de otras Biblias, como por ejemplo la Biblia de Jerusalén, la Nácar Colunga, la Reina Valera, que son más bien Biblias de estudio, por eso tienen un lenguaje más duro al oído, pero más preciso en algunas cuestiones. Si nosotros nos fijamos, después de este titulito que le ponen ahí, que vuelvo a decir, no forma parte del texto bíblico, sino es un agregado que ayuda al lector moderno a recorrer el texto, después del titulito comúnmente nos aparecen los textos paralelos, es decir, donde esto mismo se dice en otro libro de la Biblia. En este caso nos aparece como paralelo Mateo 20, del 20 al 23. Les invito a ustedes a ir a Mateo 20, 20 a 23. Y si alguien lo quiere leer, se lo agradezco. Levanten la manito, algún voluntario, por favor. Mira que ahí Italia parece que levanta, ¿no? Gisela. Bueno. Por favor, Gisela. Mateo 20, del 20 al 23, dice. Dicen, entonces la madre de Santiago y Juan se acercó con sus hijos a Jesús y se arrodilló para pedirle un favor. Jesús le dijo, ¿qué quieres? Y ella respondió, aquí tienes a mis 2 hijos. Asegúrame que cuando estés en tu reino, se sentarán uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús dijo a los hermanos, no saben lo que piden. ¿Pueden ustedes beber la copa que yo tengo que beber? Ellos respondieron, podemos. Jesús replicó, ustedes si bebieran mi copa, pero no me corresponde a mí el concederles que se sienten a mi derecha o a mi izquierda. Eso será para quienes el Padre lo hayan dispuesto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno. Veo que ustedes son muy piadosos y entonces después de leer un texto de la Escritura dicen palabra de Dios. Pero a veces cuando estamos en un ámbito de estudio como este, yo creo que eso es mejor no decirlo. Eso reservarlo para el ámbito litúrgico o para cuando hacemos una celebración de la palabra, una lectura orante. Acá estamos estudiando. Podríamos todos nosotros ser personas sin fe. Y lo mismo podríamos estar haciendo un estudio bíblico, porque estamos estudiando el texto. ¿Se entiende la diferencia? ¿Podríamos hacer una celebración litúrgica sin tener fe? No, seríamos como ese perrito que a veces se mete en el templo, revolea la colita, recorre todo el templo, ¿no? Escucha las canciones, pero como no tiene fe, no participa. Anda ahí, pone el cuerpo, pero nada más. Para estar en una celebración litúrgica uno tiene que tener cierta fe. Por eso decimos palabra de Dios, te alabamos Señor, o gloria a ti Señor Jesús. En cambio acá en un ámbito de estudio podría alguna hermana, algún hermano no tener fe y lo mismo aportar elementos para el análisis, porque estamos analizando un texto. Bueno, ¿les parece que es lo mismo lo que dice Mateo que lo que dijo Marcos? Porque si aceptamos la teoría de las 2 fuentes, Mateo tiene como base a Marcos. ¿Les parece a ustedes? ¿Alguien quiere levantar la manito? ¿Alguien que encontró alguna diferencia? ¿O es lo mismo? A ver, Pablito.
Pablo, por favor. Bien. Sí, a ver, no, son dos textos diferentes. El de Mateo es la mamá la que pide ubicar a sus hijos. En Marcos son los dos, Santiago y Juan, quienes solicitan esta ubicación. ¡Qué madre! Ojalá yo tuviera una así. Ni Blanquita me parece que se animaría a pedir semejante cosa para padre Lauren. ¿Qué madre que se anima a pedirle a Jesús para sus hijos el primer y el segundo lugar, los lugares de preferencia? Pero dijimos que no íbamos a analizar a los personajes del relato, sino que íbamos a tratar de entender la lógica de los redactores. ¿Por qué Mateo pone a la madre de los hijos de Zebedeo como la que hace el pedido a Jesús y no deja, como Marcos, a los hijos de Zebedeo pidiendo ellos mismos ocupar estos lugares? ¿Quién arriesga una interpretación? Ahora soy yo el que pregunta, ¿eh? Katy, que maneje ahí, como ella conoce a la gente. ¿Quién puede ofrecer una hipótesis? Tenemos dos valientes aquí. Pablo Barragán, no sé si no bajaste la manito, pero bueno, voy a abrirte el micrófono y luego Vivian Salcedo. Y si no era para esta pregunta, ustedes tranquilos y digan paso que no sucede nada, ¿eh? Pablo, por favor. Sí, bueno, a ver, yo diría que el texto del Evangelio de Mateo va dirigido a un auditorio diferente al que va dirigido el texto del Evangelio de Marcos. Y por esa razón pone en bocas diferentes las solicitudes. ¿Cuál es ese auditorio? Bueno, en Mateo va dirigido a los judíos convertidos al cristianismo y en Marcos va dirigido a gentiles y algunos judíos que, también convertidos al cristianismo. Muy bien, Pablito, gracias. Vamos a escuchar a Vivian, por favor. No sé, de pronto, como Marcos, como Mateo y Lucas fueron posteriores, es probable que no, la palabra correcta no sería corregir, sino que de pronto replantean el texto. Bueno, aparte de lo que dice el compañero anterior, de pronto por los que va dirigido, el público que va dirigido, o porque de alguna manera, bueno, son comunidades que vinieron después de Marcos. Entonces es probable que ellos, digamos, corrijan, la palabra no es la correcta corrijan, sino que lo replantean, lo reinterpretan. Digo yo, acá me atrevería yo a decir que se basan en sus propias teorías y reinterpretan o replantean o recomponen los textos. Gracias. Bien. Tenemos 3 manitos más. ¿Deseas escuchar? Sí, muy Sí, bien. claro. Martina Rojas, por favor. Buenos días. Creo que es como para no crear división dentro de los apóstoles. No dice que se indignaron con la madre, sino con los hermanos. Entonces yo creo que Mateo pone a la madre como antihéroe para evitar presentar a Santiago y Juan en ese lugar tan poco digno para los más íntimos de Jesús.
¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, como las comunidades a las que se dirige Mateo ya tienen a Santiago y a Juan en lugares de presidencia, de autoridad en la comunidad, para evitar la humillación de sus seguidores, entonces ponen a la madre. Alguno de ustedes justamente habló de la ignorancia de la madre. Como la madre no sabía lo que sabían Santiago y Juan, por eso es que la madre le pide eso a Jesús, no Santiago y Juan, porque Santiago y Juan, que venían haciendo camino con Jesús, ya deberían haber entendido. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás? ¿Pedro estaba deseando algo malo para Jesús? No, estaba tratando de evitar justamente que Jesús cayera en manos de sus perseguidores. No, no debe ser así. Nosotros daremos la vida por defenderte. Así que ustedes van a dar la vida por defenderme. Vos, antes que cante el gallo, 2 veces me habrás negado 3. O sea, esto que los sinópticos tienen de presentar a los discípulos varones muchas veces como antihéroes, fíjense que en la lista de los 12, siempre el último en ser nombrado es Judas Iscariote, aquel que lo entregó. Siempre se dice eso, aquel que lo entregó. Pero Pedro lo negó 3 veces y los demás discípulos todos lo abandonaron, porque cerca, aunque lejos, del crucificado, ¿quiénes estaban? Las mujeres que lo habían seguido y servido. Tal vez también entre esas mujeres la madre de los Zebedeos. Pero como Mateo es un evangelio patriarcal, en donde la figura de los varones, sobre todo la de Pedro, es la presentada como los testigos y no las mujeres. Entonces ponen a una mujer, a la madre, como antihéroe. Sin embargo, lo que dice después el texto es que los 10 se enojan con Santiago y Juan. Y si ustedes se fijan en esta segunda parte, cuando ven los paralelos, se van a encontrar el paralelo en Marcos y el paralelo en Lucas. Pero si van al pasaje anterior, van a ver que paralelo solamente tiene Marcos. Es decir, que Lucas no corrige como Mateo, poniendo a la madre en lugar de a los hijos, con esta petición que no tiene la lógica del reino de Jesús, sino de los reinos mundanos. Lucas borra directamente el pasaje del pedido de los hijos o la madre y se queda con la discusión que surgió entre ellos de quién sería el más importante. Fíjense, qué interesante. Lucas borra directamente el pasaje. No borra lo otro, que para mí es lo principal. Lo principal es la enseñanza de Jesús acerca de las características del discípulo, de la discípula, que tienen que ser la diaconía, el servicio, y la esclavitud, el ser como un doulos, como un esclavo. Esta es nuestra característica. Pero Marcos había puesto este pedido de los hijos de Zebedeo que
Mateo pasa a la madre para de algún modo suavizar, para de algún modo distanciar a estos dos de los 12 de esa lógica tan antievangélica, diríamos hoy, tan antirreino. Y Lucas borra de un plumazo, ni siquiera hace mención de ese pasaje. ¿Por qué Gerardo trae a colación este texto en este encuentro que tiene que hablar de la sinodalidad? Ahora voy a hablar desde mi hoy, porque si el estudio de las Escrituras no ilumina mi hoy, si el estudio de las Escrituras no me llama a una profunda conversión, si el estudio de las Escrituras me hace remontarme al pasado y quedarme en el pasado, yo creo que no sirve de mucho. Así como Jesús dice, si ustedes saludan a los que los saludan, eso mismo hacen los paganos. Si nosotros estudiamos los textos sagrados y nos quedamos en el pasado, en los personajes del relato o en las intenciones de los relatores, nos quedamos ahí, somos historiadores, nada más. Pero yo creo que los que estamos participando de este taller, de esta semana de estudio, no lo hacemos con una inquietud de historiadores, sino como creyentes, como discípulas, discípulos que quieren convertirse a la buena noticia de Jesús. Entonces yo desde mí hoy me pregunto, en esta sinodalidad a la que se nos invita a participar, ¿vamos a hablar con honestidad y vamos a dar la palabra a todas las personas por igual? ¿Vamos a ser capaces de escuchar? Y cuando alguna persona por ahí diga, pida algo ilógico, como lo que pidieron Santiago y Juan, o su madre, según la versión de Mateo, ¿vamos a tener nosotros la misma actitud de Jesús de tratar de defenderlos, de comprenderlos? Es que ellos están pidiendo igual que se pide en el mundo. Están entendiendo a la Iglesia como una organización no gubernamental, no como lo que es, un camino de discipulado. Es que ellos siguen hablando como hablamos muchas veces en los ámbitos eclesiásticos, como si fuéramos maestros de verdad, como si fuéramos expertos en humanidad, como decía Paulo VI. Y hoy día tal vez el mundo nos exige que hablemos con humildad, que hablemos como discípulos, que pidamos consejo, que escuchemos otras voces, que nos abramos a una pluralidad de miradas, de acercamientos. ¿Vamos a hacer nosotros lo mismo que hizo Mateo? Y para no mostrarnos en nuestra debilidad, en nuestra fragilidad, en nuestras incoherencias, vamos a tratar de tapar y decir, no, lo que pasa es que la Iglesia obró así, por esto, por aquello. ¿O vamos a tener la valentía de pedir perdón? Sí, como Iglesia también nos equivocamos. Como Iglesia también nos equivocamos. Para ir yo cerrando mi pequeña segunda exposición y quedar disponible para que conversemos como hermanas y hermanos que somos, como discípulas y discípulos en camino sinodal. Hay una experiencia en mi vida que a mí me marcó mucho. La primera vez que visité el Cusco, me quedé asombrado porque la mayoría de los templos coloniales tan hermosos en el Cusco, Perú, tienen la base
hecha con un tipo de piedras encastradas unas con otras, sin argamasa, sin cemento, sin nada que las una. Están tan perfectamente unidas que no entra una hoja de afeitar entre piedra y piedra. Y encima, en cambio, están construidas con ladrillos, con adobe y con argamasa, otro tipo de materiales. Cuando yo pregunté cómo es esto, me explicaron, es que la base son los templos incaicos que los conquistadores derribaron, pero no del todo. No derribaron hasta los cimientos, derribaron hasta cierta altura y encima construyeron nuestras iglesias cristianas. Entonces yo me quedé pensando, digo, qué atropello, qué atrevimiento, qué crimen, qué pecado, diría yo, cometimos contra estos pueblos originarios, derribando sus lugares de culto, no respetando su forma de adorar la divinidad. Pero al mismo tiempo, qué sabiduría tuvimos al conservar esos lugares como lugares sagrados. Antes de que el Evangelio llegara a estas tierras, en esos lugares se adoraba a Dios, no de forma cristiana, pero como nosotros creemos en un solo Dios, el único que puede ser adorado, aunque se usen nombres de otros dioses, aunque se usen imágenes que no correspondan con las nuestras, sin embargo, la oración siempre sube al único y verdadero Dios. Entonces, esos templos a mí me hablaron, por un lado, del pecado, de la cerrazón, de la ignorancia, de la brutalidad de nuestra querida iglesia, de la que soy parte y me hago cargo, y por otro lado, de la grandeza, de la luz, del ser capaces de reconocer que ese era un lugar sagrado, mucho antes de que llegara el Evangelio. Por eso, me invito y los invito con el Evangelio en la mano y sobre todo con el Evangelio en el corazón a recorrer juntos el camino de la buena noticia en el mundo que nos toca vivir. Yo sé que hay muchas personas, como bien dijo nuestra hermana Ítala, que hacen resistencia a abrirse, a pensar de otra manera, a entrar en diálogo con otras formas de ser familia, de ser cultura, de educar, de sanar, de consolar. Hay muchos que piensan que la iglesia fue la de ayer y no la de hoy y mucho menos la de mañana. Pero creo que si estamos haciendo un camino sinodal, tenemos que hacer lo mismo que hicieron los evangelistas, adaptar el mensaje a nuestros contemporáneos, no seguir hablando un lenguaje antiguo, no seguir con categorías que hoy ya no dicen más nada. Pero hay muchas cosas que sí tenemos que volver a descubrir. Y la primera y la principal, creo yo, es la actitud humilde del discípulo, que sentado a los pies de Jesús, como María, la hermana de Marta, escucha cada una de sus palabras. Hoy el Señor nos sigue hablando. Nos habla a través de todos los que nos rodean, incluso de aquellos que no tienen nuestras mismas creencias, incluso de aquellos que aparentemente nos atacan. Muchas veces dicen cosas muy ciertas, cosas que nosotros no nos animamos a decir. Por eso, queridas hermanas, queridos hermanos, los invito y me invito a que caminemos juntos con el Evangelio en la mano y sobre todo en el corazón. Espero que esta pequeña
enseñanza, este pequeño aporte que les alcanzo, nos pueda servir en este camino. Gracias, Gerardo. Dios te pague. Divirtámonos primero nosotros. Bueno, Gracias. espero no irme por las nubes con esto que dije. No, para nada. De hermanita Mónica Ábata, por favor, ¿cuáles son las 3 fuentes de los sinópticos? No me quedó claro. Ya nos habías aclarado un poquito, pero para darle una luz más a Mónica. Bueno, las 3 fuentes serían Marcos, fuente principal escrita, ya con formato de vida de Jesús, Marcos. Una fuente de dichos que desapareció, pero que estaba escrita. ¿Por qué se dice que estaba escrita? Porque es demasiada la coincidencia que tienen Lucas y Mateo en algunos textos que no están en Marcos. Esta sería la segunda fuente. Y la tercera fuente, que en realidad serían por lo menos 2, una fuente propia de Mateo, cosas que solamente tiene Mateo, y una fuente propia de Lucas, cosas que solo tiene Lucas. Hay quienes también hablan de una fuente o una conexión subterránea entre el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Juan. Por ejemplo, las figuras de Marta y María están en Lucas y están en Juan. Y hay quienes piensan que son las mismas Marta y María. Yo no pienso que necesariamente sean las mismas. Pueden ser distintas. Pero bueno, ahí está. Ya digo, son hipótesis, son teorías. Después, Katy, acercales material bibliográfico, que ciertamente hay mucho con esto. Bastante. Voy a presentarles un cuadrito. Espérenme un ratico para graficar, ¿no? A veces se nos queda mejor graficando. Permítanme solo un minutico, aunque van a ver mis cosas, pero como no tengo nada. Ay, otra vez apareció esto. Espérenme un ratico. Y así graficamos un poquito lo que nos acaba de decir nuestro amigo Gerardo. Sino que el internet se hace esperar, el WhatsApp. He tomado una foto de un libro que me encanta, un libro de introducción a la Biblia, sencillito. Y pues ahí está esta gráfica que, disculpen, pero es tomada ahorita. Ahí está. ¿Se puede ver, Gerardo, bien? Bueno, sí, perfecto. ¿vale? El esquema de las fuentes de los evangelios sinópticos. A ver, entonces, ven Mateo. Ya. Mateo, ¿de dónde, digamos, en términos populares, de dónde copia? Pues de Marcos. En segundo lugar, de sentencias o fuente Q, ¿sí? Que están recogidas y aisladas, ya sabemos cuáles son esas sentencias. ¿Y de dónde más? Pues de un material propio, de propia cosecha. 3 cosas, las mete en una licuadora y hace su evangelio. Lucas también tiene 3. Lucas conoce el texto de Marcos, conoce las colecciones de las sentencias Q y tiene su cosecha propia. ¿Sí? 3 lugares que tiene. Marcos, pues posiblemente tenía la fuente, falta en el cuadro, la fuente Q, ¿verdad? Tenía algo de sentencias y su cosecha propia, no sé, pero no tenía a Mateo y a Lucas porque van a escribir 20, 30 años, por lo menos 20 años después de él.
Y bueno, aquí les voy a dar lectura a lo que dice el cuadrante, que es de José Luis Sicre, ya que nos hemos metido un poquito, no voy a demorarme. Dice, fuentes usadas por Marcos. Es bastante el acuerdo que se da para el Evangelio de Marcos en que él encontró un escrito y usó el relato de la pasión, también una colección de parábolas y el discurso apocalíptico. En cambio, se discuten otros elementos. Y bueno, luego nos va diciendo qué autores o qué biblistas están a favor de qué, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que aunque existe un gran acuerdo en que Marcos no conoció la colección de dichos de Jesús, hay autores que piensan que sí la conoció y que usó. Es decir, que esto ahí tienen los biblistas todavía estudiando, analizando de dónde es que sacó Marcos todo su material. Pero lo que sí sabemos es de Mateo y de Lucas de dónde sacar. Y todavía siguen discutiendo si Mateo no fue escrito antes que Marcos. Hay un gran jesuita que ha tratado de demostrar, ¿verdad?, que Mateo, el primer escrito de Mateo, no el que tenemos nosotros, era anterior a Marcos. Bueno, ahí se andan peleando entre indios. Bien, vamos entonces a continuar y tenemos una preguntita de Susana Naranjo. Buenos días, felicitaciones. Si bien usted nos indicó muy bien sobre el caminar de Jesús en los evangelios, ¿cómo entiendo que hoy en día muchos de sus seguidores se quedan en el camino? Bueno, miren, qué interesante esta pregunta, gracias, porque yo justamente cuando había hecho mi esquemita para hablarles, había también pensado traer a colación un texto que es propio de Mateo, para hablar de este caminar. Y ahora esta pregunta me lo recuerda. Yo después lo dejé de lado, me olvidé cuando estaba exponiendo, pero en Mateo nosotros tenemos el famoso pasaje de la visita de los magos de Oriente. Los magos de Oriente que hacen un largo camino siguiendo la estrella. ¿Y van a dónde? A Jerusalén, porque si el que ha nacido es el rey de los judíos, se entiende que tiene que haber nacido en Jerusalén. ¿Y a dónde van? Van a palacio, y le preguntan a Herodes. Y Herodes no sabe nada. Y entonces va al templo que lo tiene ahí al lado y pregunta a los sacerdotes. Y los sacerdotes consultan las escrituras, como estamos haciendo ahora nosotros, ¿no? Y entonces dice, deben nacer en Belén, porque está escrito, y tú, Belén, no serás la más pequeña, citan la Biblia. Entonces, Herodes les transmite este conocimiento a los magos, que son paganos, que no son judíos, y los magos se dirigen a Belén, y ahí se encuentran con Jesús junto a su madre. Ni Herodes deja el palacio, ni los sacerdotes dejan el templo. Llegan a descubrir dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer, pero no se mueven de su sitio. Será porque, como dicen, que el que se va a Sevilla pierde su silla. Y entonces también nosotros muchas veces nos quedamos en nuestros lugares. ¿Qué tengo yo que perder el tiempo escuchando a gente que no estudió Biblia? ¿Así que eso para vos es perder el tiempo? ¡Qué poco entendiste de la Escritura! ¡Qué poco te pareces al héroe de los textos evangélicos! Convertite, que todavía estás a tiempo. Pienso que esto es lo que nos están diciendo estos personajes del relato de los magos. Dice San Agustín, comentando este pasaje, los paganos, siendo que Mateo es un evangelio escrito para judíos, sin embargo los paganos son puestos acá como prohéroe,
son puestos acá como seguidores de Jesús y no los judíos que se quedan en el palacio, en el templo. Dice, los paganos hicieron el camino, los otros se quedaron inmóviles como señales en el camino. Vaya por allá, tome a la derecha, pero no se movieron. Qué interesante. Sí, sí, este es el gran problema que tiene hoy día la sinodalidad. Muchos que no se quieren mover. Por eso ustedes escucharán, sobre todo a través de las redes sociales, cuánta prensa desfavorable tiene el Papa Francisco. Cuántos lo atacan, cuánto están rogando para que el dolor que tiene en la rodilla se le suba hasta la cabeza y lo haga irse cuanto antes. ¿Cuántos están deseando esto? Es triste, pero es una realidad de nuestra querida iglesia, que también la tenemos que aceptar. Y también con esos hermanos y hermanas que piensan así, también con ellos tenemos que caminar. Por eso digo, me parece que el tema de hacer camino entre todos exige, por un lado, invitar a estos hermanos y hermanas a que se abran a nuevos discursos, a nuevas perspectivas, a nuevas formas de entender la iglesia, pero también a los que por ahí somos un poquito más, vamos a decir, de avanzada, comprender sus lógicas, sus requerimientos. Hemos hecho muchas barbaridades también con esto de entrar en diálogo con el mundo actual. ¿Cuántas veces nos ha tocado ir a liturgias en donde se hace cualquier cosa, se pierde el sentido de lo sagrado? Entonces también estos hermanos tienen derecho en algunos reclamos que hacen, ¿verdad? Entonces, bueno, aprender a escucharnos entre todos. Eso tenemos que hacer. Gracias, Gerardo. Manuel Enrique Muñoz nos dice, ¿por qué los discípulos se quedaron mirando al cielo? Ah, esto te encanta porque ¿por qué miramos al cielo en vez de mirar la realidad en nuestra naturaleza humana? Y bueno, es lo que nos pasa, ¿no? ¿Cuál es el dogma fundamental del cristianismo? La encarnación. Yo suelo hacer esta pregunta, ¿no? Con las personas que son muy asiduas a la celebración eucarística. Digo, ¿cuál es el momento más importante de la misa? Y casi todos me responden, la consagración. No, digo yo, la comunión. El momento más importante es la comunión. En la consagración, ¿qué se dice? Que tomen y coman todos de él. Entonces, el objeto de la consagración es la comunión. ¿Y cuál es el dogma fundamental del cristianismo? ¿La resurrección de Jesús? No, la encarnación. En esto Dios manifestó su amor, que envió a su Hijo único al mundo, no para juzgarnos, sino para salvarnos. ¿Y cómo nos salvó? ¿Muriendo en la cruz? No, encarnándose, haciéndose igual a nosotros. La cruz es el extremo de la encarnación. Y ahí volvemos otra vez, capítulo 2 de la carta a Filipenses. Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, la encarnación fue hasta el extremo de la cruz. Pero ya los pañales de Jesús, de los que nos habla Lucas, encontrarán a un niño envuelto en pañales. Pero a nosotros, ¿cómo nos gusta verlo? Como divino niño, ¿no? Con las manitos para arriba, sobre el globo, donde dice yo reinaré, o vestidito de niño Jesús de Praga, con coronita, capita, cetro. No nos gusta tanto verlo en pañales, sobre todo si esos pañales huelen como suelen oler los pañales de los niños, ¿no? Entonces, aceptar a un Dios hecho carne, este es el gran trabajo de conversión. Si yo acepto a Dios hecho carne, entonces, ¿cómo no aceptar la carnalidad, la fragilidad de mis hermanas y hermanos? Y la mía propia. Y la mía propia. Dios se hizo carne para mostrarnos que ser de carne no es algo malo, sino Él no podría haberse hecho carne. Gracias, Gerardo. Vamos a ayudarle a Lucila, por favor, que está con la manito ya hace una hora. Lucila, ¿nos puedes enriquecer con tu pregunta?
Creo que Lucila se cansó. Pobre. Ahí está, ahí está. No, gracias, Katy y profesor. Muchas gracias. Para mí me parece difícil y eso es lo que yo quiero, saber interpretar un pasaje del Evangelio, interpretarlo, pero quisiera que el profesor pues nos diera como unas capsulitas, como unas claves para uno saberlo llevar a la vida actual, a la realidad, porque me parece difícil. De pronto sí me quedo, nos quedamos como en esa historia y no me es fácil traerlo. ¿Qué me quiere decir a mí en este momento? Muchas gracias. Bueno, ustedes saben muy bien los pasos de la lectura orante, ¿no? Primero la exégesis, la interpretación, la lectura. Después, el segundo momento, ¿qué me dice a mí? La hermenéutica. Lo bajo a mi realidad vital. ¿Qué me dice a mí? ¿De qué me sirve un texto que hable a, no sé, Mateo fue escrito para los cristianos de origen judío? Ah, bueno, ¿y entonces yo qué? Yo no soy de origen judío. Entonces ahí es donde yo tengo que bajar a mi realidad. No es lo mismo vivir en la ciudad de Buenos Aires que vivir en la Ciudad de México, que en Panamá o que en un pueblito pequeñito de nuestras provincias. No es lo mismo vivir en la costa que en el monte. No es lo mismo ser madre que soltera. No es lo mismo ser abuelo que un chico de 18 años. Entonces cada uno tendrá que ver qué le dice, ¿no? Pero, hermana Lucía, usted dijo una cosa muy importante. ¿Cómo podemos hacer para interpretar? Bueno, esta es la pregunta que nunca debemos dejar de tener, porque por ahí a veces se nos cuela la idea de que ya sabemos interpretar. Entonces ya no hace falta más estudiar, ya no hace falta más encontrarse con otros, ya no hace falta más preguntar. Bueno, eso significa que uno está muerto. No, pero sigo respirando. Sí, en apariencia. Hay muchos muertos que andan dando vuelta por ahí, pero están muertos, no tienen vida. Entonces, qué lindo seguir preguntándose. Ayer leí justamente un articulito que dice las cosas que tenemos que tener en cuenta los mayores de 60 para seguir teniendo una vida buena. Y entre las que recomendaban, además de no fumar, de no tomar demasiado, de comer sano, de caminar unas cuantas cuadras todos los días, decía, nunca dejar de estudiar. Nunca dejar de estudiar. Qué interesante esto, nunca dejar de estudiar. No hace mucho un obispo me dijo, yo hace como 20 años que no leo nada. Y yo, que soy tremendamente malo, le dije, se te nota, se te nota. Entonces, nunca dejen de estudiar. Y acá tienen al Centro Bíblico que nunca deja de ofrecerles cursos, encuentros, y nos meten a los profesores en un montón de temas nuevos que tenemos que salir a volver a estudiar y a repasar y les ofrecen bibliografía y tienen ahí todas las revistas Ribla, que esa es una riqueza impresionante en donde ustedes pueden consultar por temas, por cita bíblica. Nunca, nunca dejen de estudiar. Una recomendación sencillita, si me permite, para Lucila. En nuestras Sagradas Escrituras tenemos la introducción, y eso es bueno, porque ahí nos dicen a quién está escrito, cuándo fue escrito, qué género literario, el contexto histórico, etcétera. Y también tenemos las notas explicativas, las que están acá abajito, eso nos ayuda muchísimo. Y si a más de eso, como siempre nos anima Gerardo a leer, a descubrir en comunidad, pues tenemos los domingos un espacio para reunirnos y profundizar, analizar, etcétera, para
que tú tengas una correcta interpretación del texto. Esto no es mágico, esto es paso a paso, estos cursos, bibliografía, y no son solo el centro bíblico, hay muchas instituciones dedicadas al estudio de la Biblia. Hay que saber elegir las adecuadas, eso sí, como la bibliografía. No todo lo que está por ahí por el internet o no todos los libros que salen son los correctos. Hay que tener también criterio, ¿no? Así como no todas las mujeres son las adecuadas para mi modelo, todos los hombres son adecuados para mi modelo, tengo que saber elegir correctamente, pues igual la bibliografía, lo que está en internet, etcétera, ¿sí? Pero lo que está en la Biblia, al menos vamos haciendo el esfuercito ese de leer la introducción, las notas explicativas, el paralelo que nos explicaba Gerardo también, irte al paralelo. No entendía Mateo, pues vete a Lucas. No entendí Lucas, pues vete a Juan. Peor, Juan no entendí, pues va, vete a Marcos, si es que tiene también el paralelo. Eso todo vamos a ir aprendiendo paso a paso. Martina, por favor. Buenas, otra vez. Tengo una pregunta que me hicieron una vez y bueno, no voy a desaprovechar al señor Gerardo de verdad, porque he escuchado sus otras charlas acerca de, creo que fue para Navidad. Me preguntaron si la Anunciación es un género literario. Ya nos ha explicado que no debemos leer los evangelios como si fueran históricos, pero bueno. Parece que una persona lo escuchó en uno de los talleres y luego me dijo, pues yo tenía en mi mente que eso fue real. ¿Es un género literario la Anunciación? Gracias. De antemano, gracias por su respuesta. Gracias, Martina. ¿Qué no es un género literario? En literatura, ¿qué no es un género literario? Una cronología de un acontecimiento que se dedica a narrar lo que ocurrió tal cual, de acuerdo a la visión del que narra, por supuesto. La cronología, que sería lo más cercano por ahí a la idea que tenemos hoy día de historia, también es un género literario. Cuando yo comencé mis estudios después del liceo o el secundario, como se diga, empecé estudiando historia en la Universidad Nacional de Rosario, la licenciatura en historia. Y ahí se insistía mucho en la necesidad de la objetividad, ser objetivo en un relato. ¿Cómo ser objetivo? Es imposible ser objetivo. Es imposible. Después estudié filosofía, teología, hice la licenciatura en psicología y volví a estudiar Biblia, hice la maestría en Sagradas Escrituras. Cuando estaba haciendo la maestría en Sagradas Escrituras, entré con la intención de ser objetivo, porque eso había aprendido cuando estudié historia. Y ahí hice un clic y dije, no tengo que buscar ser objetivo, porque esto es imposible. Lo que tengo que hacer es tomar conciencia de los lentes con los que leo este texto. Es decir, yo tengo que ser consciente, por ejemplo, en mi caso particular, yo leo como varón blanco, como varón universitario, con las 2 libretas de casado por civil y por iglesia, en el cajoncito de la mesita de luz, como padre. Entonces, todo eso es una forma de acercamiento al texto. No sería lo mismo si yo me acercara al texto sin formación académica. Es distinto. Es distinto. No es una cosa mejor que la otra. Es distinto. No es lo mismo si yo leyera como mujer. De hecho, a mí me encanta leer artículos de teólogas mujeres, porque tienen unos acercamientos que yo no los consigo, por más que quiera, porque es otra la percepción de la mujer. ¿Cómo yo puedo hablar de la maternidad de María si yo nunca tuve a un hijo en mi vientre? ¿Cómo puedo entender
El niño saltó de alegría en mi seno, que dice Isabel. Si yo nunca tuve un niño saltando en mi seno, yo puedo entenderlo desde la cabeza, pero una mujer que tuvo hijos en su vientre lo puede sentir desde su experiencia vital. Mi esposa, cuando estaba embarazada, me decía, apúrate, apúrate, ponle la mano, mira que está pateando. Sí, pero yo sentía desde afuera, ella sentía desde adentro. Es distinto. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, Martina, esta persona que a lo mejor se sintió mal porque escuchó que Gerardo dijo que es un género literario no significa que lo que se narra es una mentira, pero es una verdad dentro de la lógica del género literario. Cuando yo estaba de novio, con la que hoy es mi esposa, como mi esposa es rubia, le solía decir que tenía la cabeza como un trigal. Si alguien no entendía que yo estaba usando el género literario poesía, si lo entendía en un sentido de lógica de prosa, o sea que lo que yo estoy diciendo es tal cual así, no una imagen, entonces ¿qué hacía? Le aplastaba la cabeza para sacar harina. Pero yo no pretendía eso, sino que era una poesía, era hablar de su cabellera rubia como un trigal. ¿Se entiende? Entonces digo, esto me parece que a veces hemos leído toda la escritura sin tener en cuenta los géneros literarios. Y también ahí los biblistas difieren. Por ejemplo, la parábola del juicio final de Mateo 25, 31 y siguiente. ¿Es una parábola o es una anticipación profética? Son dos géneros literarios distintos. Entonces, cada uno va a optar. Entonces, la anunciación es un género literario. Tenemos muchos ejemplos de anunciaciones en el Antiguo Testamento. Y siguen una lógica. ¿El relato de milagro es un género literario o es una cronología? Entonces, bueno, uno hace una opción. Hay gente que cuando uno le habla de mito, piensa que le está hablando de mentira. No, no hay verdad más profunda que la del mito. Pero el mito no necesita haberse realizado. No hace falta que nuestros primeros padres hayan tomado una fruta prohibida para que el mito sea verdad. El mito va a lo esencial, que es el tema del límite e infringir el límite. El ser humano está siempre tentado a infringir el límite. Si usted quiere que su hijo haga algo, prohíbaselo y lo va a hacer. No te permito que laves los platos, le digo a mis hijas, y ya están con la esponja en la mano. Hay que prohibir para que se haga. Y eso nos lo dice el mito del capítulo 3 del Génesis. Ahora, si alguien quiere pensar que Adán y Eva existieron y existió el arbolito y la serpiente que hablaba, etcétera, etcétera, bueno, yo no se lo voy a prohibir, pero se va a quedar en un relato muy tonto, muy pobre. En cambio, si lo tomamos como un mito, no te alcanza la vida para seguir encontrando explicaciones a ese relato. Por eso, no tengan miedo cuando se encuentran con un biblista que aparentemente les mueve la estantería. No le hagan caso, como bien dijo Katy recién, al primero que se aparece. Pero escuchen. Yo todas las semanas, casi siempre viernes, sábado, subo un videíto a YouTube, a un canal que lleva mi nombre, como para que se note que son opiniones mías. No son opiniones de la iglesia, no son verdades que hay que tomar tal cual, son opiniones mías, son acercamientos a un pedacito de alguno de los textos propuestos por la liturgia y doy un parecer. A mucha gente sé que les sirve y a otros los escandaliza. Bueno, lo lamento por estos hermanos, hermanas que se escandalizan, no es mi intención.
Y más de una vez tengo la tentación de no hacerlo más. ¿Para qué? Si a algunos hermanos les cae mal. Pero después pienso, no, pero hay otros que están haciendo camino. Entonces tengo que seguir. Aunque muchas veces recibo críticas muy fuertes, si son por escrita las contesto, y muchas veces hay hermanas y hermanos que se encargan de ir a hablar por detrás. Y bueno, hay que sufrirlo, pero a mí lo que me importa es sobre todo la gente que quiere hacer camino, que quiere hacer camino, escuchando opiniones, haciendo camino. Por eso, Martina, si esa persona que escuchó que yo dije eso piensa que yo estoy negando la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, no, eso no lo estoy negando, porque dejaría de ser cristiano. Ahora, que estoy diciendo que esto es un relato, y sí, sí es un relato. Yo no estuve ahí presente para ver si el ángel se apareció. ¿Y el ángel que tenía? ¿Forma de qué? ¿Del ángel como lo dibujamos nosotros? Ahí lo tienen a Ariel Álvarez Valdés, otra vez lo cito. Él tiene un curso muy interesante acerca de los ángeles, ¿no? En donde muestra, con la Biblia en la mano, cómo es la imagen de los ángeles según la Biblia. Y no tiene que ver con la imagen de nuestros pintores del Renacimiento. Esas son imágenes que pertenecen a otra cultura, no a la bíblica. Pero bueno, vamos haciendo camino de a poco. Ustedes me han hecho muchas preguntas que tienen más que ver con la dogmática, y está bien, qué lindo que lo hacen, porque eso muestra la abundancia de ustedes, como decía el Evangelio de este domingo. De la abundancia del corazón habla la boca, de la abundancia del corazón vienen las preguntas. Pero los biblistas vamos por otro lado. Los biblistas volvemos a los textos originales y muchas veces cuestionamos cómo después se fue desarrollando cierta idea y demás, y nos hemos ido alejando. Por eso, como dice el Papa Francisco, volvamos a lo esencial. Volvamos a lo Muchas esencial. gracias. Muchísimas gracias. Solo quiero aportar algo. Yo creo que la formación que yo he recibido en estos talleres te hacen comprender que la fe no es nada más de creer que existe un Dios, sino que va mucho más allá. Y el tratar de comprender los textos bíblicos desde la perspectiva de personas que han pasado muchos años tratando de entenderlo, pues es para el mortal común que apenas si medio lee la Biblia, pues es un poquito más complejo. Sin embargo, y llevarlo desde la catequesis a la realidad, muchísimo peor todavía. Pero ha valido la pena y yo de verdad que aprecio mucho todo lo que nos ha dado. Muchas gracias. Qué bueno, gracias. Gracias, Martina. Me hiciste recordar un género literario que me hicieron aprender de pequeñita, y creo que a muchos. Del cielo cayó una rosa, mi mamita la cogió, se puso en la cabecita y qué linda quedó. Qué cielo, qué rosa. Era una manera que nos decían a los niños para expresar el amor a la mamá, y los que éramos tímidos íbamos de dos en dos porque en el jardín de infantes, pues todas las personas tenemos y usamos géneros literarios en todo, en todo y en todo. Así que a tener mucho cuidado. Y la gente que escribió la Biblia, pues eran como nosotros y utilizaron géneros literarios. También. Gracias, Gerardo. He deshabilitado por unos minutos el chat para que por favor nos pongas tus redes sociales para poder seguirte, los que deseen profundizar más ciertos temas, conversar contigo, etcétera, y así nos ayudamos y crecemos en este camino y hacemos sinodalidad. Así que por favor, ponlo ahí para que toda la gente lo tenga, lo marque y empiece a seguirte y a cultivarse, ¿no? Y escucharnos, que esto es lo bonito, escuchar diversas opiniones para tener e ir haciendo un criterio personal. Sí, quizás algo que a mí me impresionó mucho, como ya se ha mencionado, cuando yo llegué a Ecuador
y trabajando en el campo, pues había personas que apenas sabían leer, otras sin saber ni leer. Leíamos algún trocito del Evangelio y yo les preguntaba qué opinaban ellos, y hacían unos comentarios que me dejaban impresionar. Había una sintonía de la gente con la palabra de Dios y un cariño y un amor, y lo aplicaban con tanta naturalidad a sus vidas. Luego descubrí que en otros ambientes más preparados y más formados tenían más dificultades. Y por eso le entiendo a Martina, que es lo normal que encontramos en nuestras ciudades. Llevamos una carga tan grande de educación que nos hace muy difícil entender cómo entienden las personas, no sé, con menos influencia educativa. Para mí me da la impresión que esas personas han tenido mucha suerte, por un lado. Por otro lado, pues nunca es tarde, ¿verdad? Si la dicha es buena, podemos leer recensiones de Gadamer, de Paul Ricoeur, de todas las teorías de la comunicación, cosas sencillas, y ahí descubriremos cómo la ciencia moderna pues nos enseña que en la comunicación se establece un vínculo no solo de la persona con el libro, con la Biblia, donde ambos, en esa comunicación, ambos que son seres vivos. La Biblia no es un papel inerte, la Biblia es mucho más, es un ser vivo cuando entra en comunicación, igual que otros libros, con un lector y se produce un sentido. Por eso siempre decimos que vuelvo a leer los mismos textos y encuentro cosas nuevas. En esa comunicación hay una producción de sentido. En toda comunicación, bueno, dividimos y le llamamos géneros literarios, como explicó ya Gerardo, porque es la manera de clasificar las diferentes formas de comunicación y así sacar más fruto de la comunicación. Pero no solo el libro, una piedra también se comunica cuando entra en relación con un ser humano, un pozo de agua, una casa, una comida, una cultura, una bandera, todo es comunicación y le llamamos símbolos no porque sean falsos. Y bueno, ya se ha explicado, ¿verdad? Bueno, es complicadito. ¿Sabían que una de las materias más largas a mí me llamó la atención en Roma, en la Universidad Laica, es literatura? Para sacar solo literatura normal, donde conocen a Umberto Eco y otros escritores famosos. 7 años y luego otros 7 años para sacar un doctorado. 14 años. ¿Pero qué es lo que estudian? Es tremendo. Bueno, ya poco a poco vamos descubriendo estos caminos de Dios. Es verdad. Bueno, nos hemos pasado unos 15 minutos valiosos para muchos de ustedes.
pero